Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Sean ustedes bienvenidos a una tarde más de compartir con la academia y en este caso de compartir el conocimiento de uso de los motores de imán permanente en el bombeo electrosumergible en Ecuador. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos. De parte y a nombre de la SPE Ecuador Section, sean todos ustedes bienvenidos al compartir en esta tarde. A la vez, tengo el gusto de invitarlos y recordarles que parte del SP Ecuador Expert Training Program tenemos hoy día la ponencia del ingeniero Pablo Valencia y la semana próxima, el miércoles 1 de marzo, tenemos un taller de energía renovable, el futuro para el Ecuador. Todos ustedes invitados a este magno evento que se desarrollará en el Rancho San Francisco. En esta tarde, como les había mencionado, nos acompaña el ingeniero Pablo Valencia, ecuatoriano de nacimiento, ingeniero en petróleos, graduado en la Escuela Politécnica Nacional. Posee más de 14 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Se ha especializado en sistemas de bombeo electrosumergible. En Rusia ha desarrollado su experiencia en servicios de campo, aplicaciones, ingeniería y optimización en los diferentes sistemas de bombeo electrosumergible. Muchísimas gracias, Pablo. Bienvenido. Muchas gracias, Wilson. Bueno, buenas tardes con todos, estimados colegas. Le agradezco mucho a la SPE por darme esta oportunidad de poder compartir los conocimientos que tengo acerca de los motores de imán permanente, una nueva innovación tecnológica. Y bueno, vamos a empezar la charla, por favor. Listo. Bueno, el tema de hoy que vamos a ver en este webinar es del uso de motores de imán permanente en los equipos de bombeo sumergible, especialmente en la operación que tenemos en Ecuador. Simplemente como para revisar, Novomed siendo uno de los pioneros de este tipo de tecnología, un cambio tecnológico que lo tenemos hace 20 años, simplemente queremos referirlo los países donde tenemos las diferentes operaciones, que son 26, las bases de servicio y mantenimiento que tenemos en 21 países, nuestras bases completas, incluido el Ecuador. El número de pozos que tienen equipos Novomed superan los 10.500 pozos. La producción mensual que tenemos en nuestra casa matriz en Rusia supera los 700 equipos mensuales. La producción de partes igualmente mensual, estamos sobre las 40.000 partes. El número de empleados a nivel mundial es de 5.900 empleados. Y el inicio de operaciones que empezamos aquí en Ecuador es desde mayo del 2012. Para hacer una breve introducción, vamos a ver los motores de inducción o los motores asincrónicos. Podemos ver que estos motores sumergibles de inducción de fondo fue inventado en 1911 por un ingeniero ruso de 18 años llamado Armin Arutunov, junto con una bomba de pozo. Esta fue la invención del sistema ESP tal como lo conocemos hoy. Esto revolucionó la producción de petróleo. Lo que quizás no sepan es que este motor de inducción que se usó por primera vez en 1911 tuvo el mismo diseño básico que los motores de inducción que utilizamos hoy. Es increíble cuando lo piensas, ya que seguimos utilizando esta misma tecnología de 1911, por eso hacemos alusión a este vehículo antiguo. Si bien se han realizado ligeras mejoras, todavía se basan en tecnología obsoleta que es débil, ineficiente y derrochadora de energía. Lo que eso significa para el resultado final de los productores que ejercen sistemas ESP es un aumento de los costos de levantamiento causado por la falta de confiabilidad, fallas tempranas, producción diferida y tiempo de inactividad innecesaria. En cambio, los motores de imán permanente o los llamados PMM, podemos ver acá ya una fotografía de un vehículo, o sea, sabemos que nos puede llevar al mismo sitio, pero un vehículo mucho más eficiente. En este caso se hace una comparativa bastante gráfica y hoy por hoy, los motores de imán permanente que se han desarrollado para una amplia gama de tamaños de revestimiento y funcionan en miles de pozos en todo el mundo. Los resultados que hemos tenido hablan por sí mismos. Los imanes permanentes generan más energía que los motores de inducción, desperdiciando menos electricidad y funcionan con una mejor refrigeración.
lo que tiene el beneficio adicional de aumentar la confiabilidad y ofrecer una vida útil más prolongada de los equipos. Con la capacidad de ajustar velocidades de estos motores hacia arriba y hacia abajo, los PMM pueden trabajar a través de ciertos tapones de gas que tenemos y brindar mayores eficiencias incluso a velocidades más bajas. ¿Qué es lo que nos referimos a velocidades más bajas? Ya que hoy por hoy tenemos motores de imán permanente de 500 RPM hasta 8000 RPM en la actualidad. Esta es la confiabilidad y mejor eficiencia que tenemos en este tipo de motores. Ya para entrar a fondo, nosotros vamos a ver qué es un motor de imán permanente. Un motor de imán permanente es un tipo de motor síncrono que utiliza imanes permanentes en su rotor en lugar de bobinas de alambre o las llamadas jaula de ardilla. A diferencia de los motores asincrónicos que requieren una fuente de alimentación externa para generar un campo magnético, los motores de imán permanente utilizan imanes permanentes en el rotor para producir el campo magnético necesario para generar movimiento. El control vectorial se basa en la transformación de coordenadas para controlar la magnitud y la dirección del campo magnético del estator. Permite un control preciso de la velocidad y el torque del motor de imán permanente, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto rendimiento. Por este control vectorial, es así que un motor de imán permanente necesita sí o sí un sistema de superficie diferente que pueda tener este tipo de control, ya que si no tenemos la posición del eje del rotor, perdón, cuando se hace una parada del pozo, no se podría arrancar o se tendría una falla con una rotura de eje. Continuando, el funcionamiento de un motor de imán permanente se basa en la interacción entre el campo magnético generado por los imanes permanentes en el rotor y el campo generado por la corriente eléctrica que fluye a través de los devanados del estator. Cuando se aplica una corriente eléctrica a través de los devanados del estator, se genera un campo magnético que interactúa con el campo magnético del rotor. El rotor está compuesto de igual forma por motores de imanes permanentes, el mismo que es atraído por el campo magnético del estator y comienza a girar. A medida que el rotor gira, el campo magnético generado por este tipo de imanes en el rotor también gira, lo que nos permite que el motor continúe girando. El número y disposición de los motores de imán permanente en el rotor pueden variar según el diseño del motor. Los imanes permanentes pueden ser montados en la superficie del rotor o integrados en su interior, como lo vamos a ver posteriormente en las partes que tiene el motor. La velocidad y el torque de un motor de imán permanente pueden variar según la cantidad de corriente eléctrica que se aplica a través de los devanados del estator. La forma en que se cambia la corriente eléctrica que fluye a través del estator puede variar según el diseño del motor. En algunos motores se utiliza un controlador electrónico para ajustar la corriente eléctrica y por lo tanto la velocidad en el torque del mismo. Con esto lo que les explicaba anteriormente, es por eso que nosotros tenemos varios tipos o varios modelos de motores que pueden ir de 500, 1000, 3600, 6000 y 8000 RPM. El motor de imanes permanentes son unidades de nueva generación que tienen mejores características de potencia y se utiliza como accionamiento para el equipo eléctrico sumergible en sustitución de un motor asincrónico o de inducción debido a su mayor eficiencia y mejor fiabilidad. Entre las principales ventajas que tenemos de los motores de imán permanente, la primera es la eficiencia energética. Como vamos a ver posteriormente el análisis que se ha hecho de este tema de la eficiencia energética, los motores de imán permanente tienen una alta eficiencia, lo que significa que convierten una mayor cantidad de energía eléctrica en energía mecánica útil. Esto puede resultar en un menor consumo energético y por lo tanto un ahorro de costos en energía a largo plazo. La siguiente ventaja es un menor mantenimiento, ya que estos motores no tienen partes móviles como escobillas o anillos colectores,
lo que significa que requieren menos mantenimiento y tienen una vida útil más larga que los motores convencionales. De igual forma, el tamaño de estos motores tienen un diseño compacto y liviano, lo que los hace ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado. Las altas velocidades de aceleración lo pueden alcanzar rápidamente, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren un alto rendimiento. El menor ruido y vibración, es decir, las pérdidas que tenemos, a diferencia de los otros tipos de motores, lo que puede mejorar la comodidad del usuario y reducir la necesidad de un aislamiento acústico. Mayor durabilidad, ya que los imanes permanentes utilizados en estos motores son muy resistentes y pueden soportar altas temperaturas y ambientes agresivos, lo que aumenta la durabilidad y confiabilidad del motor. Esto, por ejemplo, ya lo hemos visto en el país en ciertos pozos de crudos pesados o con alta cantidad de producción de gas. La facilidad del control. Los motores de imán permanente son mucho más fáciles de controlar utilizando técnicas de control de velocidad y torque, por lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales. En un resumen, podemos decir que los motores de imán permanente tienen varias ventajas, incluyendo alta eficiencia energética, menor mantenimiento, un tamaño compacto, alta velocidad de aceleración, menor ruido y vibración, mayor durabilidad y facilidad de control. Continuando, vamos a ver el diseño que tienen este tipo de motores. Vemos que los componentes principales de un motor de imán permanente incluyen el rotor, que es la parte móvil del motor y está compuesto por un conjunto de imanes permanentes que generan el campo magnético del motor. Estos imanes permanentes pueden ser de diferentes formas y tamaños dependiendo la aplicación a la que va a ser utilizada este tipo de equipo. Siguiendo con el estator, que es la parte fija del motor y está compuesto por un conjunto de bobinas de alambre que se colocan en una ranura alrededor de la circunferencia del estator. Estas bobinas se conectan a una fuente de alimentación externa y generan el campo magnético que interactúa con el campo magnético del rotor para producir movimiento. El eje, que es el componente que conecta el rotor al equipo eléctrico sumergible, suele estar hecho de acero o algún otro material resistente y está diseñado para soportar las cargas tanto axiales como radiales que tenga el equipo eléctrico sumergible. Los cojinetes, que son componentes que permiten que el eje gire suavemente dentro del motor. Estos cojinetes pueden ser de diferentes tipos, incluyendo cojinetes de bolas y cojinetes de rodillo. La carcasa o housing, que es la envoltura exterior del motor, protege los componentes internos del mismo de los daños y contaminantes que tengamos en el pozo. Este housing o carcasa también nos proporciona un punto de montaje para el motor cuando se empieza a hacer el ensamble del mismo. Además de estos componentes principales de los motores de imán permanentes, también se pueden incluir sensores de posición del rotor, placas de circuito impreso y otros componentes electrónicos que se utilizan para controlar la velocidad y la dirección del motor. En conjunto, estos motores permiten que el motor de imán permanente funcione de una manera eficiente y confiable. Aquí podemos ver ciertas partes que diferencian de nuestros motores de los motores convencionales. Teníamos anteriormente, las estrías involutivas del eje y el acero de alta resistencia del eje del motor que permiten aumentar el torque en un 20%. Los rodamientos de empuje descendente revestidos con Victrex, utilizado en todos los motores, garantiza la alta fiabilidad que les mencionaba. El tipo de brida de un cabezal de motor simplifica el montaje y elimina los fallos tempranos que pudiéramos tener. Adicional, el diseño y el material especial de laminado del estator reducen las pérdidas de hierro en 2.5 veces.
El uso de cojinetes radiales con casquillos de metal fluoroplástico proporciona una velocidad del motor hasta 6.000 RPM. Este estator está encapsulado adicionalmente en una epóxica que mejora la fiabilidad en aplicaciones de alta temperatura. Podemos ver aquí el rotor de un imán permanente, que es un componente utilizado en estos motores eléctricos que se utiliza para convertir la energía eléctrica en movimiento mecánico. El rotor consta de un imán permanente que gira dentro de un campo magnético generado por las bobinas estacionarias del estator del motor. Cuando se aplica una corriente eléctrica al estator, se crea un campo magnético que interactúa con el campo magnético del imán permanente en el rotor, lo que provoca que el rotor gire y produzca movimiento mecánico. Los imanes permanentes utilizados en los rotores suelen ser de materiales magnéticos de alta resistencia, como el neodimio o el samario cobalto, que mantienen su magnetismo a lo largo del tiempo sin ninguna necesidad de una fuente externa de energía eléctrica. Estos rotores se utilizan comúnmente en motores eléctricos de alta eficiencia y motores síncronos, como mencionábamos de este tipo de motores de imán permanente. Las aplicaciones que se utilizan requieren un alto rendimiento y una larga vida útil, como es en nuestro caso o en nuestro campo de trabajo. Las ventajas que tenemos de este tipo de rotores es el sellado del paquete del rotor con una tuerca de fijación. Prácticamente no tenemos pérdidas por inducción de fuerza electromotriz en el mismo, lo que hablábamos anteriormente, un encapsulado especial que nos garantiza una temperatura máxima de funcionamiento de hasta 350 grados centígrados o 662 grados Fahrenheit. Adicional que este conjunto rotórico se encuentra balanceado sin ninguna dificultad. Y entrando en un poco más de detalle, ya dejando atrás usar la teoría de los motores de imán permanente, vamos a ver la operación que hemos tenido aquí en el Ecuador. Nosotros en la primera gráfica podemos ver desde nuestro inicio, si bien Novomed empezó sus operaciones en el 2012, las operaciones y la instalación de pozos las empezamos desde el 2013 con las diferentes series que tenemos al momento. Podemos ver a lo largo de hasta la actualidad las diferentes cantidades de motores de imán permanente y podemos hoy por hoy decir que prácticamente el 85% de toda nuestra operación está instalada con motores de imán permanente. Aquí los datos que tenemos es que el primer motor de imán permanente fue instalado el 3 de octubre del 2013, perdón, en el campo Sacha. El primer motor Slim, serie 3.19, fue instalado el 22 de enero del 2015 en el campo Secoya. Actualmente tenemos 387 pozos instalados con motores de imán permanente, teniendo un máximo run life de 1949 días y contando, ya que este equipo que tiene actualmente este run life todavía continúa operativo. Aquí hacemos una comparativa de lo que mencionábamos anteriormente. Novomed, aparte de sus sistemas PowerSafe o ahorradores de energía con motores de imán permanente, también posee equipos convencionales. En la primera gráfica podemos ver un equipo convencional o tradicional que es una bomba y un motor asincrónico. Vemos que prácticamente la longitud del mismo tiene alrededor de unos 80 pies y vemos que el consumo en HP es de 128.6 caballos de fuerza. Con la combinación de una bomba convencional y un motor de imán permanente, vemos que la longitud se reduce a 115 pies, perdón, a 70 pies, pero vemos que el consumo energético se reduce a 115.2 HP. Ya con la combinación de equipos de alta eficiencia, en este caso de bombas PowerSafe y motores de imán permanente, podemos observar que la longitud del equipo se redujo a casi el 50%, teniendo una longitud total de 45 pies y consumiendo 105.2 HP.
Esta es prácticamente la parte que a nosotros nos ha permitido con este tipo de motores ingresar a pozos con dogleg muy severos, pozos con geometrías muy complicadas y a veces que no se tiene un ángulo para poder asentar los equipos. Cabe mencionar que mientras menos cantidad de equipos o menos longitud nosotros instalemos en el pozo, vamos a tener muchos menores riesgos al momento de la profundización del mismo. Aquí ya podemos ver el análisis que nosotros empezamos a hacer comparando un motor asincrónico o equipo convencional de nuestra marca frente a un equipo de imán permanente que esté instalado. Podemos ver que las condiciones de caudal son similares. El TDH, que es un dato muy importante, vemos que es el mismo, los dogleg donde están instalados, pero ya vamos a ver la parte operativa. Vemos que el motor de imán permanente el motor asincrónico, listo. Entonces estábamos viendo que la frecuencia de operación en el asincrónico es de 60 Hz frente a los 100 Hz que está trabajando un motor de imán permanente. El número de etapas en un equipo convencional es de 171 frente a 88 etapas. Cabe recalcar que este análisis es de un pozo real que está trabajando actualmente. La eficiencia de la bomba vemos que un equipo convencional es del 59% frente a un 70% de un motor de imán permanente o un equipo PowerSafe. La eficiencia del motor vemos que un motor asincrónico es del 81% y la eficiencia de un motor de imán permanente es del 90%. Esta cuestión de las eficiencias de los motores es muy importante ya que los motores de imán permanente prácticamente la eficiencia siempre es superior al 90%, ya que su factor de potencia es muy cercano a 1, es decir, las pérdidas que tenemos en este tipo de motores son casi nulas. Vemos que la potencia nominal del motor o de consumo que está ahorita actualmente trabajando de acuerdo a la simulación en un motor de imán permanente es de 126 HP frente a 149 de un motor asincrónico. La potencia aparente que se requiere para el dimensionamiento de los diferentes equipos de superficie, vemos que un motor asincrónico es de 156 kVA frente a 108 kVA en un motor de imán permanente. Y lo que hablábamos anteriormente, la longitud de los dos equipos, un convencional, supera los 110 pies frente a 75 pies, que es el tamaño real de un equipo de imán permanente con este tipo de tecnología. El análisis adicional que nosotros hemos realizado para poder determinar las diferencias que tenemos tanto en eficiencia energética como lo que les hemos mencionado en longitudes y en confiabilidad de nuestros equipos es la siguiente. La primera, que es la medición del consumo real de energía en kilovatios, el factor de potencia en una muestra de equipos operativos con motor de imán permanente, en este caso de nuestra marca. La simulación de las condiciones del equipo ESP con el uso del software, en este caso, como es de nuestra marca, utilizamos nuestro mismo software, que en este caso es del CELPRO. Determinamos un factor de corrección entre la medición real y los parámetros de simulación para poder determinar un consumo real del motor asincrónico. Cabe mencionar que este factor de corrección no debería superar el 5% de diferencia para tener unos datos más reales o más cercanos a la realidad. Posterior a eso, simulamos el consumo energético en los pozos instalados de la muestra, tanto con imán permanente o con motor asincrónico y con el cambio de tecnología. Posterior a esto, ya teniendo la diferencia de consumo en energía, calculamos el ahorro energético y reducción de las emisiones de CO2 durante la operación. En la siguiente diapositiva podemos ver los datos que tomamos. Se tomó, como indicábamos anteriormente, una muestra de 5 pozos para realizar simulaciones tanto con motor de imán permanente y motor asincrónico. Posterior a esto, realizamos la medición real que mencionábamos anteriormente de estos pozos para determinar el factor de corrección que mencionábamos. Ya teniendo los resultados, podemos verificar el ahorro entre estos dos tipos de motores y podemos visualizar
que la potencia activa, que es la potencia conocida como potencia real o potencia efectiva, y es la potencia que se utiliza realmente para realizar un trabajo útil en un circuito eléctrico. La misma se mide en kilovatios y representa la cantidad de energía que se está utilizando en un momento determinado para realizar un trabajo útil, como encender luces, alimentar motores eléctricos o cargar dispositivos electrónicos. Este tipo de cálculo se lo puede hacer mediante la multiplicación del voltaje por la corriente y por un factor de potencia que, como mencionamos, en los motores de imán permanente es muy cercano a 1. En este caso, la diferencia que tenemos en porcentaje entre un motor de imán permanente y un motor asincrónico de potencia activa es del 16.2%. Veamos la potencia aparente, que es una medida de la cantidad total de energía eléctrica que fluye a través de un circuito eléctrico, incluyendo tanto la potencia útil, es decir, la potencia activa, como la potencia no útil, es decir, la potencia reactiva que vamos a ver posteriormente. Esta potencia aparente se mide en kVAs y se calcula multiplicando el voltaje de corriente alterna por la corriente en el circuito. Aquí nosotros no necesitamos del factor de potencia. Esta potencia es importante en los sistemas eléctricos porque es una medida de la capacidad del sistema para transportar la energía eléctrica. Los sistemas eléctricos están diseñados para mantener una cantidad máxima de potencia aparente, por lo que es importante conocer esta potencia aparente para evitar sobrecargas al sistema. Adicional, cabe destacar que la potencia aparente no representa la cantidad real de energía que se está utilizando en el circuito. Para obtener la potencia real, es decir, potencia activa, es necesario conocer la potencia aparente y el factor de potencia que mencionábamos anteriormente. Prácticamente podemos observar en el análisis realizado que la diferencia o el porcentaje de ahorro entre un motor de imán permanente y un motor asincrónico es del 32.4%. Estos datos son datos reales que se tomó de un bloque de aquí del Ecuador, que por cierta confidencialidad no lo puedo mencionar, pero prácticamente es el bloque donde Novomed tiene todo su parque instalado, 28 pozos instalados con motores de imán permanente. Y finalmente vemos la potencia reactiva, que es una medida de la cantidad de energía eléctrica que no se convierte en trabajo útil, sino que va a utilizar para mantener los campos eléctricos y magnéticos en el circuito. Este tipo de potencia se lo mide en kVAr, y en un circuito de corriente alterna, la potencia reactiva se produce debido a la interacción de la corriente alterna con los componentes inductivos y capacitivos del circuito. Los inductores y capacitores almacenan y liberan energía en el circuito, pero no se convierte en trabajo útil. Esta potencia se representa como una cantidad negativa, ya que actúa en sentido opuesto a la potencia activa. Cuando el factor de potencia es bajo, indica que hay una gran cantidad de potencia reactiva en el circuito. Es importante tener en cuenta que la potencia reactiva no realiza trabajo útil, pero es necesaria para mantener el equilibrio en el circuito eléctrico. Los sistemas eléctricos están diseñados para manejar una cantidad máxima de potencia reactiva, por lo que es importante conocer esta potencia para evitar sobrecargos en el sistema. Pero prácticamente nosotros vemos en esta energía que no es útil, el porcentaje o diferencia entre el consumo de las mismas es del 67.4%. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia, o sea, en el factor de potencia que maneja un motor de imán permanente frente a un motor de inducción, prácticamente es sobre el 50%. Esto que nos da como consecuencia mucha mayor cantidad de pérdidas al momento que nosotros estamos utilizando este tipo de equipos. Adicionalmente, podemos ver en el último cuadro el consumo energético ya real, que fue la diferencia que nos salió entre el consumo tanto de potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva ya en medidas de energía. Por ejemplo, podemos ver que en la potencia activa tenemos una diferencia por cada pozo de 45 kilovatios,
una potencia aparente de 586 kVA y una potencia reactiva de 739 kVA. En el siguiente análisis podemos ver nosotros dos gráficos. Como mencionábamos anteriormente, nosotros hicimos el análisis de una muestra de 5 pozos y los llevamos a proyección de los 29 que tenemos actualmente en este bloque A que estamos simulando. Vemos que prácticamente nosotros empezamos nuestra operación en este bloque en el 2017 y vemos los diferentes ahorros o la diferencia que tenemos en consumo en megavatios, tanto de motores asincrónicos como motores de imán permanente. Prácticamente en el primer gráfico vemos que en todas las gráficas el consumo de los motores de imán permanente siempre es mucho menor. Ya haciendo un cálculo acumulado de las diferentes cantidades de energía y a su vez la cantidad de dinero ahorrado, vemos que prácticamente el ahorro acumulado en megavatios ya desde el 2017 hasta el 2023 es de 8.15 megavatios, como les mencionaba, desde el año 2017. Ya esto transmitiéndolo en dinero, podemos ver que el ahorro acumulado en estos 28 pozos y en este lapso de tiempo es de $2.093.000. Esto nos cabe mencionar que esta cantidad de dinero nosotros la podríamos utilizar en otro tipo de operaciones, optimizando las inversiones de los diferentes campos. Aquí nosotros hemos hecho un análisis con esta cantidad de reducción, en este caso de energía, para nosotros poder realizar ahora que nos están solicitando todas las compañías en la reducción de emisiones de CO2. Vemos que el factor de emisiones es de 0.709 kilogramos de CO2 por kilovatio hora. Vemos acá el dato de la reducción total que pudimos observar en el gráfico anterior, que es de 8.15 megavatios. Y vemos que de acuerdo al cálculo realizado, las emisiones de CO2 evitadas en este parque de 29 pozos en este bloque fue de 5.776 toneladas de CO2. Esto nosotros puede ser transmitido a 1.244 vehículos conducidos al año, 649.911 galones de diésel consumido que se evitó, o sea, por este cambio de tecnología, 13.372 barriles de petróleo, y para nosotros poder evitar esta cantidad de emisiones, deberíamos haber sembrado 95.503 árboles durante 10 años. Nosotros podemos observar este tipo de cálculos, nosotros los tomamos de esta página que ustedes pueden observar en el código QR. No es un cálculo, o sea, que sea exclusivo de Novomed para los motores de imán permanente. Ahí ustedes pueden ingresar la diferencia de los diferentes motores que tengan ustedes o el análisis que estén haciendo y pueden sacar este tipo de datos. Como mencionamos anteriormente, Novomed, con la instalación de motores de imán permanente en este bloque A, contribuyó con la reducción de 5.776 toneladas de CO2 desde el año 2017. Ya en las conclusiones, podemos observar que en la potencia activa o la potencia útil que mencionábamos anteriormente es el ahorro del 16.2% más de requerimiento de potencia activa en comparación con la potencia activa requerida para los motores de imán permanente en las mismas condiciones de producción. Vemos una potencia aparente que alcanza hasta el 32%, por lo tanto los requerimientos en los equipos de superficie pueden reducirse para disminuir la inversión inicial de CAPEX en la misma proporción. Podemos ver una proyección, dado que la mayoría de las condiciones de los pozos cambian con el tiempo. Este proceso permite establecer una línea base
para captar los beneficios teóricos y compararlos con los reales, especialmente cuando se trata de una población elevada de equipos eléctricos sumergibles. En este caso, como nos dice, de poblaciones elevadas de equipos eléctricos sumergibles, por ejemplo, realizando una comparativa simplemente con el promedio de consumo que se realizó este análisis y tomando en consideración un parque de 1.900 pozos que funcionan con sistema ISP en el Ecuador, tendríamos en un año un ahorro de potencia activa de 31 megavatios y alrededor de 11 millones de dólares. Con esto se evitaría el consumo de 22.000 millones de galones de diésel, simplemente por cambiar el tipo de tecnología y prácticamente esta cantidad de dinero y la cantidad de energía consumida se la podría utilizar en otro tipo de proyectos. Los cálculos efectuados o utilizados en este estudio se basaron en un software de levantamiento artificial y mediciones eléctricas, tanto físicas como teóricas, y en todos los casos no superaron una desviación del 5%, lo que respalda la confianza del software y la metodología. Lo que les mencionábamos al inicio, los diferentes pasos donde nosotros empezamos a realizar este análisis. La inversión, aunque la inversión para poder cambiar a este tipo de tecnología, la inversión inicial podría aumentar los costes al migrar de una tecnología de motores de imán permanente de motores asincrónicos a imán permanente, el ahorro a largo plazo derivado de la reducción del consumo de energía permitirá un mejor rendimiento financiero. Hay que tomar en consideración que en esta conclusión se menciona que la inversión inicial se incrementaría, pero el incremento no es significativo, ya que no supera el 4% en comparación a un equipo convencional y como demostramos en los resultados anteriores, el ahorro es muy significativo en el primer año de implementación de este tipo de tecnología. En el tema de la contaminación, con esta tecnología es un potencial cambio de 180 grados en futuros proyectos de producción y desarrollo en el campo de estudio que tiene objetivos agresivos de reducir la huella ambiental en los próximos años. De este análisis que hicimos de la muestra tomada de 1.900 pozos en el país, brevemente en la producción tenemos un cambio tecnológico, evitaríamos la emisión de 222.000 toneladas de CO2 al ambiente. Prácticamente este tipo de tecnología es el futuro para poder optimizar tanto el consumo energético como también evitar los temas de contaminación en nuestro mercado que a veces es muy mal visto. Bueno, aquí concluimos la presentación. No sé, Wilson, si por favor empezamos las preguntas. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente ha sido un gusto el compartir, el escucharte todos esos años de experiencia impartidos en varios minutos que nos has acompañado. Pues sí, damos la apertura a la ronda de preguntas. Por favor, si tienen alguna duda, en el chat podríamos ir digitando las mismas. Mientras tanto, Pablo, ya nos han hecho llegar un par de preguntas. Una de ellas dice, ¿cuáles son las aplicaciones recomendadas para este tipo de motores? Específicamente, si hay una influencia en el tipo de fluido que va a manejar la bomba, ¿cómo sería el comportamiento con el manejo de sólidos? ¿Si influye el reservorio? ¿Y cuáles serían las posibles restricciones para instalar este tipo de motores? Por favor. El tema de fluidos, no depende en cierta forma del motor, ya que si hablamos de fluidos viscosos o fluidos pesados, nosotros podemos recomendar motores de imán permanente de bajas revoluciones, es decir, de 500 a 1000 RPM. Esto combinado con una bomba específica para manejar ese tipo de fluidos, nos ha dado y estamos, bueno, trayendo al país para implementarlo en ciertos campos que actualmente se tienen fluidos muy viscosos. Para fluidos livianos no tienen ninguna limitante. La otra pregunta, creo que me decías, ¿tiene algunas limitaciones? Limitaciones ninguna, simplemente que sí o sí necesitamos un variador de superficie o todo el equipo de superficie especial
ya que como mencionábamos, este tipo de motores es manejado por un sistema vectorial que el momento cuando se detiene el pozo tenemos que saber la posición del rotor. No sé, lo último que me repites, Wilson, por favor. Estaba un poquito también al tema de los reservorios, las restricciones y complementando con lo que nos llegó, ¿cuál sería la experiencia con crudos extra pesados? En este caso, pues si tienes alguna experiencia con el bloque 43. Sí, bueno, en el bloque 43 nosotros actualmente tenemos ocho pozos que están manejando crudo de 9 grados API. Estos 8 pozos están prácticamente instalados netamente con equipo Slim, ya que se hizo dos aplicaciones duales, ocho aplicaciones duales que son equipos de serie 319. Aquí lo que sí, o sea, la limitante es la dosificación y como les decimos, este tipo de equipos tiene que estar operando a baja revolución por la naturaleza mismo del fluido. Por esto es recomendable cambiar el tipo de motor de imán permanente para un motor de 500 a 1000 RPM. Ahorita recordé, en cuestión de sólidos, igual, simplemente aquí como es algo de la bomba, o sea, el motor no sufre absolutamente nada, sino ya es más cuestión del manejo de sólidos de la bomba, no hay ninguna limitante en cuestión del manejo de sólidos. Muchas gracias. Igualmente, entre las preguntas que nos están haciendo llegar, se refiere un poco hacia la instalación, qué tipos de cables se utilizan, los voltajes en los cuales operan y cuáles fueron los análisis en cuanto a los armónicos que presenta este tipo de motores. Bueno, el cable, o sea, hoy por hoy nosotros de nuestros máximos motores que se utilizan en el país, que son hasta 640 HPs, el cable máximo que nosotros utilizamos es número 2, ya que la corriente nominal de los mismos es muy baja. Llegamos máximo a 70 amperios. En la cuestión de la instalación, nosotros sí lo que tenemos que tener cuidado es el momento de instalar, ya que este tipo de motor, al momento de profundizar, eh, si no hay un correcto control del pozo, o sea, para nosotros poder seguir profundizando, este motor puede empezar a girar en una dirección contraria. Entonces, este motor ya no sería un motor si no se convierte en un generador y puede haber un incidente en superficie. Por eso tenemos ciertos equipos especiales para poder eh, tener un control en los cables para evitar esto. Como en la parte de operación, ya cuando se tiene este tipo de trabajos, nuestro variador tiene un sistema que se llama el bloqueo por backspin. ¿Qué es un backspin? Simplemente es cuando el equipo se para y queda fluido sobre el mismo y este fluido empieza a caer ya la columna normalmente. Entonces, el equipo se vuelve prácticamente en un generador, pero mientras el equipo de superficie no detecte que prácticamente están ecualizadas las presiones, es decir, ya no existe este backspin, se bloquea para evitar el arranque. Porque si no hubiera esto, prácticamente habría una fatalidad al momento que vayan a hacer las mediciones y cuando quieran arrancar pueden incluso romper el equipo. Muchísimas gracias. Continuando con las preguntas que nos están llegando, una de ellas dice, ¿cuáles fueron los retos para introducir estas nuevas tecnologías en el Ecuador y posicionar este tipo de motores en las diferentes empresas? Bueno, uno de los retos es siempre, o sea, como hablábamos, es que va a haber una inversión, una pequeña inversión inicial, ya que hoy por hoy, o sea, un equipo PowerSafe o ahorrador de energía, un motor de imán permanente, tanto en venta como en renta, no supera el 4% de un equipo convencional. Pero muchas veces, como las compañías tienen su equipo de superficie en stock, entonces sí es muy complicado. Como ustedes pudieron ver en la gráfica de nuestra operación de motores de imán permanente, prácticamente en el 2013 fueron 2 equipos y ha sido muy duro, o sea, implementar este tipo de tecnología, pero hoy por hoy las diferentes compañías se están dando cuenta de los beneficios que se tiene de este tipo de motores y ya prácticamente están cambiando a esta nueva tecnología.
Cabe mencionar que hoy por hoy Novomed no es la única empresa, a pesar de que fue la pionera en este tipo de motores, pero prácticamente todas las compañías están migrando a este tipo de motores. Perfecto, muy interesante lo que nos estás comentando. Bueno, pues próximos a finalizar el tema de preguntas, tenemos una que nos dice, ¿cuáles son las principales diferencias o las diferencias más significativas en cuanto a equipos de superficie? Y si este tipo de motores permiten operar, pues, con los variadores existentes en el mercado o que se dispongan en las locaciones. Prácticamente, o sea, como mencionábamos, o sea, es el control vectorial que tienen los equipos de superficie. Hoy por hoy, en el caso, o sea, puntual de Novomed ha desarrollado ciertos controladores, se lo instala en un variador convencional para que pueda tener este control vectorial. Ahora, nosotros sí o sí necesitamos otro tipo de variador elevador, ya que por el número de polos del motor, un motor asincrónico tiene simplemente un par de polos. El motor de imán permanente tiene dos pares de polos. Entonces, por esto, realizando la conversión con frecuencia, nosotros necesitamos un transformador elevador que llegue hasta los 200 Hz. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la ronda de preguntas. Estimado Pablo, ha sido un gusto compartir contigo tu experiencia con todos los profesionales que se han unido. Muchísimas gracias por la asistencia, la participación, también a todos los profesionales que se han dado cita esta tarde a través de un webinar. Agradeciendo también a la empresa a la cual representas, Novomed, pues las puertas de la SP siempre abiertas a no solamente a Novomed, sino a todas aquellas que quieran mostrar el avance tecnológico y lo bueno que estamos haciendo en pro de la producción y en pro de cada uno de los ecuatorianos. Hay varios comentarios de que se ha realizado una excelente presentación de tu parte. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas A gracias, todos los Wilson. Perdón un momento, les dejo mi correo. Por favor, si tienen más preguntas, no tengan inconveniente, yo puedo hacerles llegar las respuestas posteriormente. Y cualquier información adicional que necesite, siempre estamos a las órdenes. Muchísimas gracias pues por tu participación. Tenemos varios comentarios alabando la presentación. Ha sido una ponencia excelente de tu parte. A su vez, pues a todos los participantes agradecerles una vez más el estar aquí. Recordarles a aquellos que todavía no son parte de la SPE que pueden inscribirse para ser parte de la SPE y beneficiarse no solamente de esta charla, sino de muchas charlas técnicas a lo largo de los diferentes programas, como es este el Ecuador Expert Training Program por parte de la SPE. Les recuerdo a su vez y les invito que el próximo miércoles, 1 de marzo, en el Rancho San Francisco estaremos pues con una ponencia muy parecida, un taller de energía renovable, el futuro para el Ecuador, de manera presencial. Muchísimas gracias a todos y una muy buena tarde. Muchas gracias.